Saludos mis queridos hermanos, hermanas, amigos, oyentes y saludos también a las personas que no están de acuerdo con el tema o el contenido, pero de todos modos están escuchando. Y sea la razón por la que estén acá, muy bienvenidos. Me es grato que todos estén escuchando, me den el honor realmente, porque yo lo considero un honor. Cuando veo todas las personas que escuchan y que le hacen el like y que se suscriben, yo le agradezco a cada uno de ustedes y le agradezco al Señor por esa gentileza, esa generosidad que tienen. Además, sus comentarios de ánimo y de apoyo, como también los comentarios negativos, que agradezco mucho, que aunque no están de acuerdo con este servidor, mantienen el tono de sus comentarios dentro de un rango mayormente cortés, cristiano. Les agradezco mucho por eso y que el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí todavía con la epístola a los Gálatas. Saben ustedes que en los seminarios o también en algunas materias, por ejemplo en literatura, en historia, ya a nivel universitario, cuando un profesor quiere dejar el tema que está tratando para tratar un tema relacionado que le va a arrojar luz al tema principal, el profesor hace lo que se llama un excursus, fuera de la materia, fuera del curso, fuera, cursos, excursus. Así que yo les invito a ustedes a acompañarme a hacer un excursus. En el video de ayer hicimos algo parecido, hicimos un excursus porque dejamos a Gálatas, donde Gálatas habla del hacer de la ley. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y nos preguntamos que cuál era el hacer de la ley. Y nos fuimos al hecho que en el centro de la Torá, en el centro de la ley de los 5 libros de Moisés, está el libro de Levítico. Y al centro del libro de Levítico, el capítulo central es Levítico 16. El día del perdón de los pecados, el día de las expiaciones. Bueno, el tema de hoy, como ustedes se han dado cuenta, es el himno que no está en el himnario adventista. Y claro, yo no he repasado muchos otros himnarios, pero es un himno que no se encuentra en la mayoría de los himnarios evangélicos. Creo que por allí hay algunos folletos que usan algunas iglesias evangélicas y carismáticas que sí tienen este himno. Y es un himno tomado estrictamente de la Biblia. Pero no está en el himnario adventista y no está en muchos otros himnarios. Es un himno muy bonito. Pero antes de llegar allí, síganme por favor. Vamos a hacer un excursus. Ayer hicimos un excursus sobre Levítico 16. Y dijimos que la ley, el hacer de la ley es que nos manda a reposar en Cristo. Porque nos manda al centro de la ley que está en Levítico 16, el Yom Kippur, día de la purificación, día del perdón. Y dijimos que en ese día de el Yom Kippur, el día del perdón de los pecados, que de paso en la teología adventista es un día muy especial porque se supone que el 22 de octubre era el Yom Kippur de 1844, era el día más o menos que caía en el día de la expiación,
cuando el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y a mí me ha sorprendido cómo algunos adventistas, creo que hasta uno de ellos es pastor, se ha puesto en contra, pero no ha ido al tema de la expiación. Sencillamente ha dicho, no, es que Camacho cita mucho a Lutero, y así me llama, Camacho. Pues al menos me llama por nombre, que cita demasiado a Lutero y que se debiera dedicar a la Biblia. Bueno, en el video de ayer nos dedicamos a la Biblia y vimos cómo se obtenía el perdón de pecados el día de la expiación. El pueblo reposaba, era un Shabbatón, el sábado de los sábados. Para los judíos, que deben saber cómo son las cosas, el Shabbatón del Yom Kippur, el reposo absoluto, el sábado de los sábados, era más grande que cualquier otro sábado, incluyendo el sábado semanal. Porque la Escritura, la Torá, le da ese rango de importancia llamándolo el sábado de los sábados, Shabbatón. Y nos dimos cuenta que el pueblo no hacía nada, se le ordenaba estar en absoluto reposo. Mientras el que hacía todo era el sacerdote, el sumo sacerdote, el representante de Cristo, la figura de Cristo. Él sí llevaba sangre, asperjaba, salía del lugar santo, entraba al lugar santísimo. Hacía allí redención de los pecados con sangre ajena, representando a Cristo. Y el pueblo hacía nada. Y vimos cómo en el centro de la ley está la justificación por la sola fe. Porque el pueblo lo único que tenía era fe en la obra del sacerdote, de perdonar los pecados, de expiar por medio de la sangre de ese carnero, expiar y limpiar sus pecados. Y el pueblo reposaba en fe, en ese gran sábado de todos los sábados. Ese es el significado del día de la expiación. Un sábado que supera todos los sábados, prefigurando el día de la cruz, el día cuando Cristo derramó su sangre sobre esta tierra para expiar, perdonar el pecado de la humanidad. Y yo no sé por qué esto le causa agravio y ofensa a la teología adventista, cuando debieran regocijarse en esto. Parece que suscita cierto celo, no sé qué es lo que suscita dentro de ellos, porque debiera suscitar gozo, alegría, paz, reposo en el precioso significado que en ese día, por la sola fe, quedaban perdonados los pecados de Israel. Y entonces nosotros relacionamos eso al apóstol Gálatas, al apóstol Pablo en Gálatas, donde dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y entonces nosotros vimos como al centro de la ley, el hacer de la ley nos manda a reposar para el perdón de nuestros pecados. Bueno, estos son conceptos nuevos y yo entiendo cómo algunos se pueden estar rascando la cabeza, pero ahí está, más claro no puede estar. Aquel que lo necesita, y lo voy a decir así, aquel que lo necesita porque está consciente de su pecado, está consciente que es pecador, está consciente que no hay nada dentro de sí que pueda ofrecer a Dios, que lo único que puede decir es ten piedad de mí, pecador.
esa es la persona que lo entiende y lo necesita. Pues Cristo vino como médico para salvar a enfermos, para sanar a enfermos. Bueno, el himno que no está en el himnario adventista. Porque aquí el apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo tenía una mentalidad de rabino. El rabino siempre está pensando de cómo exponer la Torá, cómo exponer la ley y los profetas. Pero aquí Pablo, como rabino cristiano, yo lo llamaría el primer rabino cristiano, fuera de Jesús. El primer rabino cristiano está pensando en lo mismo, está pensando en el Antiguo Testamento, está pensando en la Torá, pero ahora cómo relacionarla a Cristo. Y en el versículo 11 él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se puede presentar justo ante Dios por medio de su obediencia a la ley. Eso es evidente. Y luego Pablo dice, porque el justo por la fe vivirá. Y allí está citando al profeta Habacuc. Entonces yo voy a hacer un excursus sobre Habacuc. Porque aquí el apóstol Pablo sencillamente no estaba rebuscando en los rollos del Antiguo Testamento buscando una frase que insertar en su epístola y decir, bueno, eso viene del Antiguo Testamento. Porque yo quiero decir que el justo por la fe vivirá. No, el apóstol Pablo conoce muy bien el contenido de Habacuc. Y entonces cuando él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque miren la experiencia de Habacuc. Cuando el apóstol Pablo cita el justo por la fe vivirá, está citando a todo el libro de Habacuc. Y es como si dijera, miren la experiencia de Habacuc, porque Habacuc estaba tratando de justificarse para con Dios por medio de su obediencia a la ley. Esa es la relación y ustedes lo van a ver, yo lo voy a mostrar acá. Lo voy a repetir nuevamente. Es como que el apóstol Pablo estuviera diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente en la experiencia del profeta Habacuc. Bueno, vamos a Habacuc. Les invito a ir es uno de los profetas menores. Pero aquí el apóstol Pablo está citando no solamente esa pequeña frase, el justo por la fe vivirá, sino que él está diciendo, miren a toda la experiencia de Habacuc, porque Habacuc quería justificarse por medio de la ley. Esto es precioso. Y bueno, un himno. En primer lugar, yo les invito a ustedes a mirar acá en Habacuc capítulo 3. Y ustedes me van a perdonar, por favor, porque yo creo que hoy voy a pasar la media hora, o si no, tendré que cortar el tema y hacer 2 temas, preferible, ¿no? Pero yo quería llegar al himno. Y bueno, creo que si llego al himno, más bien dejo de hablar introducciones y me voy al tema. Porque miren, en Habacuc capítulo 3, ¿cómo termina el profeta? Dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. De tal modo que Habacuc dice, les doy una clave para entender mi profecía.
Y allí profecía, como casi en todo lugar, una profecía en el Antiguo o en el Nuevo Testamento significa principalmente una enseñanza. Nosotros estamos mal acostumbrados a entender profecía como algo del futuro, puede ser, pero en la mayoría de los casos una profecía es una enseñanza autorizada. Tiene el sello, la estampa de Dios. Así que el verdadero profeta es uno que enseña de acuerdo a las Escrituras, no alguien que tiene visiones de por allá, puede ser que las tenga, ¿no? Pero principalmente es alguien que enseña de acuerdo a las Escrituras. Y aquí el profeta Habacuc dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y cuando yo leí eso por primera vez, yo me di la vuelta y pensando, ¿cómo es esto? ¿Cómo se canta esto? Porque obviamente es al jefe de los cantores y el profeta está diciendo, aquí se necesita más de un cantor y esta profecía hay que cantarla para entenderla. Y cuando yo vi eso, yo dije, esa es la clave para entender a Habacuc. Ahora, yo no soy amante de la ópera. Puedo escuchar 5, máximo 10 minutos de ópera y después ya todo suena lo mismo. Pero me llama la atención el estilo y la narración de la ópera, porque la ópera siempre narra o una historia de amor o una historia de odio. Por lo general las óperas tienen un poquito de las dos cosas, odio y amor. Y las operetas son más cortas y me encanta escuchar al menos 5 o 10 minutos de una opereta, porque en la opereta hay 2 o 3 o 4, a veces más, que van narrando la historia. Uno puede ser el narrador, uno puede ser el protagonista, el enamorado, así que él tiene una voz. Y por lo general es una voz de barítono. Y otra puede ser la enamorada. Y ella tiene una voz preciosa, por lo general es un soprano muy lindo. Y por ahí puede haber como el enemigo, el que quería la novia, pero se le llevó el otro. Y entonces él tiene una voz así medio chillona, es tenor. Y bueno, y entonces así van relatando la historia. El barítono cuenta de su amor por su novia. Y la novia responde con amor y con gracia, cantando las cosas bellas de su novio. Y luego ya está el otro diciendo que odioso es el que me la quitó, ese hombre no es bueno, yo soy mejor para ti, ese hombre es un engañador. Y así va la opereta. Háganse la cuenta que el libro del profeta Habacuc, el rollo, es una opereta musical que se canta por diferentes personas. Una de ellas, el protagonista, es Habacuc. Es como si él fuera el tenor. Vamos a ponerle la voz de tenor a Habacuc. El otro es Dios, Dios Padre. El Yahvé de Israel, él tiene una voz de bajo, de barítono, que comprende todo, que ensancha todo. Yo tengo tanta admiración por esos bajos, y especialmente el bajo del locutor que tiene una voz tan bonita. Bueno, pongámosle esa voz aquí a Yahvé, a Dios, en la narración de Habacuc. Y luego está la voz del justo. ¿Cómo? Sí,
hay una voz bellísima. Yo creo que es de tenor, pero no es chillona, es una voz dulce, una voz preciosa, hasta pudiera ser una voz de una contraalto, porque es el mensaje que lleva la voz del justo. Así que hay al menos 3 cantores, porque aquí Habacuc dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Bueno, recuerden que estamos haciendo un excursus sobre Habacuc. Aquí a la mitad de las conferencias de Lutero, yo creo que Lutero nos perdonaría por hacer un excursus, ¿no? Y aquí no estamos usando ninguna frase de Lutero ni nada. Solo estamos diciendo que el apóstol Pablo usó esa frase, el justo por la fe vivirá. Y él entonces, el apóstol Pablo, lo relaciona y dice que por las obras de la ley nadie será justificado, refiriéndose a Habacuc. Y ese es el contexto en el cual encontramos esta opereta. Bueno, basta de introducciones. Yo creo que ya ustedes me están entendiendo, aunque creo que para muchos sería la primera vez que escuchan una sermón, una explicación sobre el libro de Habacuc. Y no lo podemos repasar todo. Esto es un excurso rápido. Y entonces nosotros encontramos en Habacuc a Habacuc quejándose de que el pueblo de Israel está quebrantando la ley. Es una queja que él pone ante Dios. Tu pueblo está haciendo violencia, está haciendo injusticias, está haciendo iniquidad. Y tú no haces nada. Y él dice, por lo cual la ley es debilitada. Aquí está Habacuc saliendo a la defensa de la ley. De repente Habacuc, bueno, no vamos a decir a qué denominación o secta pertenecía Habacuc, porque aquí él sale a la defensa de la ley y le reclama a Dios. Un poco soberbio Habacuc, ¿no? Y eso lo va a escuchar Habacuc, un poco soberbio, reclamándole a Dios. La ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo. Y claro, Habacuc está diciendo el impío. Ahí no me sale el impío. El impío asedia al justo. Y claro, el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y entonces Dios lo escucha y aquí cambia la voz. La siguiente voz es la voz de Dios que le responde a Habacuc. Y le dice a Habacuc, Habacuc, te escuché. Ahora, yo voy a hacer una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ay, me gusta esta canción, como Dios le canta de regreso, le responde a Habacuc. Yo voy a hacer algo, que aun cuando se las cuente, no lo van a creer. Qué linda manera de hacer una introducción al Evangelio, ¿no? Dios dice, yo les voy a hacer algo una obra mía. Esta es una obra de parte de Dios que Él va a hacer. Y cuando se les cuente, no la van a creer, que es precisamente lo que pasa con el Evangelio, que Dios hizo la obra en Cristo, la consumó, la terminó, una vida perfecta, una muerte completa por todos nuestros pecados, una resurrección de los muertos para resucitar todos los muertos. Y cuando se la cuenten que esa obra es de Dios, no lo van a creer. Pero entonces le dice Dios a Habacuc, siguen cantando,
Pero mientras tanto yo voy a hacer otra obra. Yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa, formidable y terrible, sus caballos más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y entonces Dios les dice, ¿tú quieres que yo me vengue contra el pueblo de Israel porque no está cumpliendo la ley? Pues precisamente es lo que voy a hacer. Esa es la voz de Dios. Dice, yo voy a mandar a los caldeos para castigarlos, porque tienes razón, Habacuc. Hablando Dios aquí pícaramente. A algunos no les gusta que uno hable de Dios así. Pero esta es literatura. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. La literatura contiene todos estos artificios. Y aquí Dios pícaramente, con mucha picardía le dice, estás celoso que el pueblo de Israel está quebrantando la ley. Y hasta estás medio sobrado. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿sabes qué? Voy a mandar a los caldeos, voy a mandar a la nación más cruel para que te castigue a todos los desobedientes esos. Y entonces responde Habacuc. Ahora le toca cantar nuevamente a Habacuc. Ya ven cómo va cantando una voz y va cantando la otra. Y aquí entonces Habacuc dice, no moriremos, oh Jehová, no hagas esto. Todo lo que viene aquí delante es, Señor, por favor. Yo me estaba quejando que el pueblo de Israel no está obedeciendo tu ley y que hagas algo, pero por favor, los caldeos, no, por favor, no traigas a los caldeos porque van a acabar con nosotros. Ellos tienden una red y no va a tener piedad y nos va a consumir a toditos. Por favor, a los caldeos no. Y entonces Habacuc dice, todavía con mucha soberbia, sigue cantando Habacuc. Recuerden que este es como una opereta y ahora le toca cantar Habacuc. Y él dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. En otras palabras, yo puse una buena queja y una buena defensa. No, Señor, los caldeos es demasiado castigo. Aquí está Habacuc de soberbio, quejándose primeramente ante Dios que el pueblo está desobedeciendo la ley. Y cuando Dios le dice, muy bien, los voy a castigar, entonces Habacuc le dice, yo voy a ver qué es lo que vas a hacer, porque no traigas a los caldeos. Y yo voy a estar paradito aquí para ver qué va a hacer el Señor con mi actitud de velador por el bienestar de Israel. Bastante soberbio Habacuc. Un gran defensor de la ley. ¿Qué comentarios me haría Habacuc, al menos en esta primera parte de su experiencia, si Habacuc hubiera escuchado mis videos sobre la justificación por la fe? Hubiera sido uno de los que me manda al juicio, porque aquí hay algunos que me mandan al juicio de Dios. Conviértase a la verdad otra vez, porque viene el juicio de Dios. A mí se me hace muy raro que estos hermanos, creo que la mayoría son adventistas, no me ofrecen la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados, y es que me consideran tan pecador. Ninguno de ellos me ofrece la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados. Ninguno de ellos me manda a la gracia de Dios. Todos ellos me devuelven a la ley y a la condenación. De tal modo que aquí estaba Habacuc haciendo más o menos lo mismo,
y siendo más Dios que Dios. Y Jehová me respondió y dijo, y ahora viene otra vez esa visión, esa voz, el bajo que llena todo y hace retumbar todo. Y esa voz de Dios le dice a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esta visión se refiere a lo que Dios dijo en el capítulo 1, que va a ser algo nuevo, que cuando Dios haga su obra, nadie lo va a creer, aunque se le cuenten. Y entonces ahora Dios tiene otro tema. Habacuc tiene un tema. El tema de Habacuc es, el pueblo está quebrantando la ley, castígalo, Señor, pero no los castigues tan fuerte, por favor. Haz lo que yo te digo y voy a estar paradito aquí para ver si vas a hacer lo que yo te digo. Dios tiene otro tema. Es como que se están hablando, pero habla uno encima del otro y los dos no se entienden. Que muchas veces lo que pasa cuando uno predica y enseña estas cosas, uno habla en otra lengua, es algo que la otra persona no entiende, pero aquí Dios le dice, mira, Habacuc, yo voy a hacer una obra. Esa obra que tú dices que hay tanto pecado en Israel, yo voy a hacer una obra. Préstame atención, no según lo que tú quieres que yo haga. Porque lo que tú quieres que yo haga es que yo agarre a todos esos desobedientes por el cuello y les haga obedecer la ley, o si no le mande los caldeos. Pero yo voy a hacer una obra diferente, que va a ser tan diferente, tan gloriosa, tan contundente, que no la van a creer si alguien se las cuenta. Y aquí entonces en el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc, por medio de esa voz sonora, es una opereta, recuerden, le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aquí se refiere al corredor que llevaba las buenas nuevas. Aquí se refiere al Bashar, el corredor de buenas nuevas. Porque todo el que lee el Evangelio, lo escucha, lo recibe con fe, quiere correr para contar las buenas nuevas. Y dice, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí el profeta habla del fin. Y para los apóstoles, la muerte y resurrección de Jesús traía el fin de la profecía. Así lo entendían ellos, que el fin de los tiempos llegó cuando Cristo murió sobre la cruz. Ese era el cumplimiento del tiempo, el fin. Para ellos la hora del fin no comenzó en 1780, no comenzó en 1844. La hora del fin comenzó en AD 33, el año de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no mentirá, y aunque tardare, espéralo, espera al corredor. Espera a ese que va a traer una obra que tú no entiendes. Porque sin duda vendrá, no tardará. Bueno, lo voy a dejar allí.
Y no llegué al himno, pero voy a llegar al himno en el siguiente. Pero mientras tanto, quedemos con esa expectativa del libro de Habacuc, que Dios le hace una promesa a Habacuc. Y Habacuc está muy soberbio por la ley. Y Dios tiene otra manera de responder al quebranto del pueblo de Israel. No es que Dios no escuche la queja de Habacuc. Es que Habacuc quiere que Dios a la fuerza haga que la gente obedezca la ley. Que Dios imponga su voluntad y la gente obedezca la ley. Y que castigue a la gente, pero que no la castigue tan fuerte, porque entonces lo castigan a él. Y él va a ver cómo Dios va a lidiar con el problema, porque él, Habacuc, es el juez de si Dios está actuando bien o no. Así como muchos hoy dicen, voy a ver si Dios está actuando bien o no con eso de la justificación por la fe. Si Dios incluye mis obras, mi observancia del sábado, si Dios incluye mi obediencia a los diezmos, a las ofrendas y todo lo que yo tengo que hacer, si Dios me incluye a mí, Dios está actuando bien. Pero si Dios actúa según eso de la justificación por la sola fe, de que las obras no son necesarias, entonces Dios está actuando mal. Entonces, ¿quién es Dios? Porque así es la soberbia de aquellos que se oponen a esta doctrina tan bella de la gracia, de la pura fe, de la sola fe. Ellos quieren colocarse en el lugar de Dios. Y ellos mismos tienen un nombre para eso, le llaman el anticristo. El que se coloca en el lugar de Dios. Pero ¿quién es el que se lo coloca en el lugar de Dios? Si Dios actúa según mi entendimiento de las Escrituras sobre cómo Dios salva al pecador, incluyendo mis obras, Dios estás actuando bien. Pero si tú estás actuando según Lutero y según todos aquellos que enseñan la justificación por la sola fe, no, Dios... No, eso no está bien. Cállalos. Condénalos en tu juicio. Pero aquí Dios tiene otra manera de lidiar con la queja de que se quebranta la ley y de que hay pecadores. Y allí vamos a llegar. Ya me pasé de la hora, ustedes me perdonan, por favor, pero seguiremos en este próximo video. Muchas gracias. La gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y para siempre, su familia, sus niños, sus abuelos, sus papás, su congregación, su pastor. Amén.